Playas de arena blanca, mire esto. Sí, el otro día me estaban discutiendo que Puerto Plata no tenía playas con arenas blancas. Pues te voy a negar eso, te voy a llevar a lugares que tienen un potencial increíble, pero hay que adaptarlos a los tiempos. Verán cómo se encuentra la playita aquí en Puerto Plata. Algunas de ellas, empecemos en Acapulco. Una de mis favoritas, pero no es inclusive. Es un problema a gran escala. Yo me he preguntado por qué todavía estas playas no son inclusivas. Miren lo que vamos a encontrar. Bueno, usted ya vio, es hecha con tubo, como que es poquito. No entiendo la realidad. ¿Por qué la miseria sigue tocando tan hermoso pueblo? De verdad que sí. Mire qué hermosas playas. Tienen algún inconveniente, pero sabemos que son las personas que no se adaptan todavía con la basura. Seguí caminando y me topé como con una especie de parque que podía estar adaptado para la persona y para que la persona puedan dejar los motores. Si quieren le cobran algo, pero hay que adaptarlo a los tiempos. Decidí entrar de nuevo porque quería mostrar que si el lugar no está adaptado para los puertoplateños, imagínense para un turista. ¿Qué estamos esperando? Para invertirle unos 100 millones a esa costa, que bastante ingreso tiene la República Dominicana, o Puerto Plata, que empezó con eso de turismo. Respóndanme en los comentarios los politólogos, ¿qué cuesta adaptar una provincia que genera ingreso con el turismo, adaptarlo a los tiempos, ponérsela fácil a los turistas y al lugareño? Ya hay un salto de cielo a la tierra con ponerle una silla por lo menos a un salvavidas. Hay que esperar más avance, por lo menos agua en los baños y que no lo estén cobrando. Que en sí la basura la recogen, pero los zafacones, entiendo que aún no están ni a 100 metros. Por lo menos ya está creciendo Puerto Plata. Imaginen por lo menos un espacio así y que las personas puedan llegar en jet ski, llegar a un restaurante, comer algo y beberse ahí en el jet ski. O que de esta playa despegue un catamarán. Imagínense todo eso. Pero hay que tener una visión más hacia adelante. Cualquier persona puede aportar. Y mientras me comía este lambí, yo me preguntaba, ¿y si yo creo una aplicación para llevarle ese lambí en cualquier punto de la costa que usted se encuentre en Puerto Plata? Saben, ahora que voy caminando por el malecón, ahora no veo un zafacón para tirar este pedazo de basura, tirar este plato. Eso es lo único que no veo en el malecón completo. Pero esperemos que hagan el cambio una vez que tomen el control. No es que no haga, es que están a mucha distancia uno del otro. A propósito, ¿qué pasó con este lugar que era muy hermoso? Yo me bebí unos mojitos hace unos años atrás y veo como que desapareció. ¿Qué pasó? A propósito, aquí hay un parque donde ustedes pueden llevar a los hijos a montar bicicleta o simplemente se ponen aquí en el frente y ya. Miren cómo es, cómo va a esta playa. De Padre Granero o la playa del Bronx le dice. Wow. Wow. Playas de arena blanca, mire esto. Qué hermoso. Estos terrenos que lo están vendiendo de una compañía muy influente en el país. Ojalá que quien lo compre sea consciente y entienda que debe haber un acceso a la playa, aunque con el puente está ahí. Yo supongo que son personas bastante educadas, que saben lo bueno y lo malo. A eso me refiero con lo malo, lo que privatizan sin derecho, y a lo bueno, lo que le dan el acceso libre a la persona. Ya lo de entrar al hotel, eso es otra complejidad. Ellos son los que se cuidan. La persona también tiene que entender que si usted no está en ese hotel, no tiene que entrar a hacer nada por ahí. O al menos que el hotel no dé un permiso para entrar. No sé yo. Un permiso, le ponen un collar, una pulsera, y tú puedes entrar y mirar el hotel y hacer un video si eres blogger. A ver así. Yo creo que funcionaría así.
Les juro que me quedé con las ganas de entrar a Padegranero, pero será cuando aparezca alguien que quiera caminar el barrio y mostrarme. Pues yo estoy dispuesto con mucho gusto a caminar. Yo quería darme un chapuzón en esta área, la que le dicen la playa del Bronx, que es el mismo la playa del barrio. Pero que ya ustedes vieron lo que pasamos y eso me quitó las ganas. Mire usted ya cómo desemboca la situación. Observe, todo es cloaca abierta, cae en la playa y ahí mismo hay personas bañándose. Complicado. Miren este terreno donde está la estatua de David frente a frente. Ahí también había unos hoteles abandonados. Eso preguntaba ahorita, que si no tiene un área donde correr en bicicleta, porque esto sería un buen parque ecológico y sale agua también, me estoy dando cuenta. Dice no tirar basura, pero vivimos en República Dominicana y todavía hay una mala costumbre, una mala educación con esa situación de los plásticos. Y la teoría de la ventana que se repite una y mil veces. Yo creo que aquí se matarían varios pájaros de un tiro. Tienen el parque ecológico. Esta agua se toma y se envía a los baños que tiene toda el área malecón y se adaptan a los tiempos. Unos baños abiertos al público. Ustedes han visto otras playas del mundo. Pues lugares así, eso es lo que se está exigiendo en estos lugares. Que se adapten a los tiempos. Los contenedores de basura, ellos hay, pero no en todas partes. Debiera ser cada 100 metros o cada kilómetro que hagan 2 o 3 contenedores de basura. Y hay que pensar así, a la gente no se le puede dar todo. Lo que sí te voy a dejar es los precios de cada pescado. Ustedes solamente tienen que acercarse aquí. Yo creo que aquí están más baratos que en cualquier otra parte. Y también de aquí se suplen los restaurantes. Mire que eso es una maravilla. Hasta aquí este pequeño video. Piensa lo que yo te estoy proponiendo y me lo dejas saber en los comentarios. Hablamos después. Cuídate. Adiós.